Familia, qué bueno que te conectas. Hoy es el último estudio o la última predicación del libro de Amós. Es el capítulo número 9 y hoy vamos a abordar del versículo número 11 y al 15. La mayor parte de todos los capítulos de estos 9 que Dios nos permitió estar estudiando, pudimos notar que siempre sus palabras eran fuertes, ¿verdad? Pero que realmente son palabras de amor, son palabras que nos llevaban a reflexionar y que la manera en cómo Dios buscaba que hubiera una conversión de su pueblo era que al no querer escuchar, Él tenía que castigar, tenía que traer juicio, tenía que haber disciplina sobre su pueblo. Lo maravilloso es que a pesar de la necedad del pueblo, en su mayoría, siempre va a haber un remanente, como lo aprendimos también la semana pasada, donde Dios tiene que zarandear a sus hijos, en este caso a su pueblo, al reino del norte. ¿Para qué? Para que así como se zarandea el grano en esta criba, así nosotros a veces es necesario ser zarandeados para ver si verdaderamente amamos a Dios. Como parte de un castigo o a veces como simplemente parte de una prueba para que nuestro corazón manifieste verdaderamente si le amamos y si a pesar de la situación nosotros estamos firmes en Él. Pero obviamente que aquí la situación o el castigo viene hacia el pueblo por su pecado, como un castigo. Entonces, hoy Dios nos va a hablar de que aún en medio de esta situación y que el propósito por el cual Dios permite este zarandeo es porque Él quiere restaurar y quiere bendecir no grandemente, sino enormemente a sus hijos, a su pueblo, familia. El tema de hoy se llama gracia inmerecida. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque nos permites concluir un libro más, Señor. Gracias, Dios, porque tú has permitido que nosotros podamos mantenernos firmes y constantes, atentos a este estudio, Señor. Atentos a tu palabra. Así que, Dios, tú eres el único que mereces toda la gloria, Padre. Nosotros solamente queremos ser guiados y queremos ser obedientes a tu voz, Señor. Así que, Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de hacerlo de esta manera, Señor. Libro tras libro, capítulo tras capítulo y versículo tras versículo, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar lectura, familia, al primer... es el versículo número 11, pero es el primer versículo con el cual vamos a iniciar este estudio. Seguimos en el capítulo número 9, el versículo número 11 dice así la palabra de Dios: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Inicia aquí esta porción hablando de el futuro. Al referirse en aquel día, está hablando de un tiempo futuro, algo que aún no ha llegado. Aunque la nación de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se le asignó, pudo recuperar su territorio o esta porción de tierra que históricamente le había pertenecido antes, aún no es el cumplimiento de esta profecía, pero sí nos da como la pauta o muestra parte del cumplimiento. ¿Por qué? Porque podemos ver ya promesas cumplidas en esto que ya está viviendo Israel, pero aún no es esto de lo que está hablando este versículo, o al menos estos versículos que vamos a estudiar, porque habla que en aquel día, o sea, habla de en el futuro. Obviamente cuando fue la destrucción o fue el exilio del reino del norte en medio de las naciones, de lo que hablamos la semana pasada refiriéndose al zarandeo, obviamente fue en el año
722 aproximadamente antes de Cristo. ¿Cuántos años, cuántos siglos, más de 2 milenios pasaron para que la nación de Israel volviera a ocupar su territorio? Pero podemos darnos cuenta aquí que el Señor está haciendo una promesa y podemos ver que cómo hace este cambio, ¿verdad? Porque de repente viene hablando de castigo, de castigo, de castigo, de castigo. ¿Tanto por qué? Porque su pueblo es necio, es duro. Pero dentro de ese pueblo duro y necio hay unos cuantos que aman a Dios. Y que probablemente también son víctimas, por así decirlo, de toda esta situación tan terrible, tan hostil. Ellos tal vez experimentaban la injusticia de los ricos. Tal vez ellos estaban también siendo oprimidos por sus malas acciones, sus malas decisiones, por la avaricia de estos hombres que se estaban colocados en autoridad o en alguna posición privilegiada. Obviamente también había pobres que también no amaban a Dios. Pero aquí todo esto va a llevar al corazón de los que aman a Dios y que están en un momento difícil, el tener una esperanza, el tener una promesa dada por Dios a la cual ellos pueden aferrarse y pueden creerla y pueden confiar y tener firme su fe. Tal vez tú no estés experimentando situaciones difíciles por causa del pecado. Tal vez tú verdaderamente amas a Dios. Pero sabemos también que aunque amamos a Dios, aunque procuramos obedecer sus mandamientos, también pecamos. Y realmente nosotros no nos merecemos nada. Aunque nosotros podemos decir somos muy buenos. Hablando en el buen sentido de la palabra, diciendo somos buenos cristianos, realmente yo quiero amar a Dios o busco amar a Dios y amar a mi prójimo. Yo me esfuerzo porque lo único que yo procuro es adorar a Dios con mi vida. Hablo su palabra, le sirvo, paso tiempo en su presencia, leyendo su palabra, orando. Pero aún así, familia, no nos merecemos las bendiciones de Dios. No nos las merecemos. Es gracias a que Jesucristo murió por nosotros y tomó nuestro lugar en aquel madero, en aquella cruz. Es por eso que nosotros podemos disfrutar de muchas bendiciones. Es gracias a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que ahora nosotros estamos bajo la gracia. Y por gracia, como dice su palabra, somos salvos y no es por nosotros, pues es don de Dios. Aún el hecho de creer en Dios, el hecho de creer en Jesucristo y recibirlo como nuestro Salvador, el hecho de creer en su palabra, aún eso es un don. Es decir, también es dado por Dios, es un regalo. Entonces nos podemos dar cuenta que nada de lo que nosotros hacemos, aunque hagamos buenas obras, seamos muy buenos cristianos, no es por nosotros, es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es gracia, familia. Eso es una gracia y es una gracia que no merecemos. Por eso es que el tema se llama gracia inmerecida. Y esto es lo que Dios está prometiendo, porque si nosotros estamos experimentando bendiciones como ahora estar libres de la condenación eterna, la más grande bendición es haber pasado de muerte a vida, el ser salvos, el que un día vamos a ver a Jesucristo. Eso es una de las más grandes bendiciones, tener al Espíritu Santo en nosotros, que muere en nosotros. Imagínate el que ya no tengamos que luchar con nuestra carne o con el enemigo, o sea, con Satanás o con el pecado. El hecho de ser exaltados al recibir un cuerpo glorificado y poder estar en la presencia de Jesucristo y verlo cara a cara. Eso es súper maravilloso, familia.
Y esa promesa no solamente va a ser para Israel. O sea, ellos no solamente la van a ver cumplida, sino también nosotros, y es lo que más adelante estaremos aprendiendo. Aquí habla de que en aquel día, como dijimos, en el futuro, Él restaurará o levantará más bien el tabernáculo caído de David. Y esto habla no de una casa, está hablando de un tabernáculo. Y un tabernáculo está haciendo referencia a una cabaña o a una choza. Estas eran construidas por palos, por palmas, por ramas y eran ocupadas generalmente para meter ahí a los animales, o sea, para el rebaño y para los pastores, porque eran construidas muy rápido y asimismo eran desmontadas también rápido. Y aquí Dios está haciendo referencia a que Él levantará el tabernáculo, como diciendo, o sea, lo que viene, lo que yo voy a restaurar, es algo que es prácticamente sin valor ya. Está caído y está en ruinas. Recordemos que el reino o todo el Israel, hablando de la nación, de las 12 tribus, se dividió. Y se separaron 10 tribus y recibieron el nombre de el reino del norte o Israel. Y el reino del sur o Judá solamente se conformó por 2 tribus. La tribu de Judá y de Benjamín. Y al decir Dios que va a restaurar, imagínense esa parte pequeña, pero al mismo tiempo le está diciendo a los de el reino del norte, todos sus reyes, todo lo que ustedes han levantado como autoridad, no he sido yo, lo han hecho ustedes. Todo el tiempo ustedes se han dejado guiar en su propia voluntad, en sus propios planes, por sus propios deseos. No he sido yo. Los reyes ustedes los han puesto, los han levantado. Y asimismo entre ustedes se han matado. No ha sido ningún descendiente de la casa de David como en el reino del sur. Y les está dando a entender que cuando llegue este día, el que va a volver a resurgir va a ser un descendiente de David. Y habla de que está caído. ¿Y por qué? ¿Cómo no va a estar caído, familia? Si han sacado a Dios de sus vidas. Si no es Dios el que es el centro de su nación, de las tribus, de cada casa, de cada persona. Esto nos debe de llevar a pensar, familia, a meditar en nuestro corazón, ver cómo estamos. Nuestra casa, hablando de nuestra vida, porque recordemos que somos el templo del Espíritu Santo, está caída. También es una choza que está en ruinas, o podemos decir que es una casa que está plantada sobre la roca que es Cristo. Y si tu vida ha estado en ruinas, ¿qué esperas para correr a Dios y dejar que Él te levante? Y que haga, como dice aquí más adelante este versículo. Dice, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, lo edificaré como en el tiempo pasado. Está hablando de cerrar sus portillos. ¿Sabes qué son portillos, familia? Son las grietas. Son esas aberturas o brechas que se crean entre los muros. Y esas brechas o esas aberturas dan oportunidad a que entren los enemigos y dañen. En otras palabras, debilitan. Tú puedes tener en tu vida también portillos o grietas donde Satanás fácilmente puede entrar y destruir, matar, robar. La buena noticia, familia, es que Dios lo está haciendo ya. Nuestro Señor Jesucristo, el descendiente de la casa de David, ya vino hace aproximadamente 2000 años.
y su reino ya comenzó. Obviamente todo esto que estamos estudiando, familia, y esta profecía apunta hacia el reinado milenial, el reino que se va a instaurar inmediatamente después de que venga el juicio a las naciones, el día de la ira del Señor. Pero ¿sabes? Tanto judíos como nosotros los gentiles, o sea, los que no somos judíos y que hemos creído en Jesucristo, Él ya lo está haciendo en nosotros. Nos está levantando, ya está cerrando esas grietas, ya está cerrando esas brechas en nuestras vidas. Y si tú ya conoces a Dios y todavía tienes esas brechas que están dando oportunidad a Satanás que te siga teniendo atado, cautivo y que te esté destruyendo y te mantenga caído, debes de reaccionar y clamar a Dios, porque Él quiere cerrar, Él quiere sanar. Dice que también levantará ruinas. Esto habla de que a veces de nuestra vida puede estar lo más destruida. Estamos hablando de la nación de Israel. Imagínate después de haber sido asolada y llevada al exilio y todavía sigue siendo zarandeada por amor, porque no quieren reconocer a Dios, no lo quieren en sus vidas. Y muchas veces también nosotros somos como Israel. Aunque Dios nos está hable y hable y hable, nosotros lo ignoramos, lo rechazamos, es más, no lo queremos, no queremos que se meta en nuestras vidas. Pero nuestras vidas están en ruinas. Es más, ya no tienen nada. Prácticamente para el mundo nosotros ya no valemos nada. Pero para Dios sí. Tanto que Él habla de levantarlas. Imagínate, para otra persona sería es mejor que tú veas una casa. Imagínate los escombros que quedan después de un terremoto. ¿Qué es más fácil? ¿Levantar? ¿O que lleguen la maquinaria pesada, las retroexcavadoras, los volteos y que quiten todas esas ruinas y que se empiece algo de nuevo desde el principio? Sin embargo, Dios nos encuentra valiosos, maravillosos, y aunque nuestra vida haya sido completamente destruida por el diablo, por nuestras malas decisiones, por las concupiscencias, como aprendimos en la prédica este domingo pasado, por la concupiscencia de nuestro pecado, de nuestra carne, por nuestras malas decisiones, aún Dios nos restaura, nos levanta. Levanta esas ruinas. Y lo asombroso es que Él es exaltado cuando el mundo observa en nosotros el poder de Dios al ver nuestras vidas transformadas. Y Dios es glorificado, familia. Habla de que también edificará como en el tiempo pasado. Y habla de transformar, volviendo a la nación de Israel, habla de transformar una choza en una casa firme, de sanar las heridas, de levantar a los que están en ruinas, de traer dignidad y gloria a la nación una vez más de Israel, porque todo mundo lo trató como quiso, hizo lo que quiso con esta nación. ¿Pero por qué? Porque decidieron apartarse de Dios. La gente, la vida, las circunstancias, las personas, todo, cuando nosotros estamos alejados de Dios, estamos en las manos del diablo y nos trata como sus juguetes. ¿Por qué? Porque no queremos nada con Dios. Pero aquí habla de que todo eso Dios puede hacerlo. Es un Dios especialista en restaurar, en levantar, en sanar. Es fabuloso, familia. Y eso es la gracia inmerecida de Dios. ¿Por qué? Imagínate una persona que haya tenido un pasado tan tremendo y que de repente tú la ves completamente transformada. Eso te lleva a exclamar a ti un gloria a Dios. Padre, eres poderoso, tú eres bueno, tu misericordia es grande.
Cuando tú lo ves en tu propia vida y tú ves los cambios, la transformación que Dios empieza a hacer de adentro hacia afuera y la gente lo empieza a notar y tu vida empieza a ir en pos de Dios, de buscar más a Dios, de agradar más a Dios, de querer dar más de tu vida a Dios, tu mente empieza a concentrarse más en Dios. Tus amistades son las personas que aman a Dios. ¿Quién lo hace? Dios. Él es especialista en eso. Es un Dios de milagros. Él es especialista en reconstruir, en levantar, en sanar. Este es el Dios en quien hemos creído, familia. Un Dios dispuesto ¿a qué? A perdonar, a sanar, a restaurar, a traer dignidad a quien acuda a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y te digo algo? No importa qué tan considerable o arruinada tú consideres tu vida. Dios no tiene imposibles. Lee la Biblia. Ve con cuántas personas se rodeó nuestro Señor Jesucristo. Y ve que las personas que aparentemente su vida era la más arruinada, eran las que más amaban a Dios. ¿Te acuerdas de esa mujer que cuando Jesús visitó a un sumo sacerdote, ella llegó, se arrojó a sus pies y derramó sus lágrimas y lo secó con sus cabellos y lo besaba sus pies? ¿Qué le dijo a este hombre? ¿Quién crees que ama más? ¿Aquel a quien se le perdona más o menos? Y él dijo, a quien perdonas más. Esta mujer, ella lo ha tomado como que ha recibido un mayor perdón. A veces nosotros, torpemente, familia, creemos que a nosotros Dios nos ha perdonado poco porque a lo mejor no hemos llegado tan bajo. Pero con el simple hecho de no creer en Dios, aunque llevemos una vida moral, estamos tan abajo como cualquier otra persona. Debemos de reconocer que tenemos gran necesidad de Dios y que también necesitamos ser sanados, ser restaurados, ser levantados, ser perdonados, ser salvos, familia. Todos los días. Yo hice mi oración del pecador hace, no sé, 5 años, 10, 15, 20 años. Eso es todos los días, familia. Y no me refiero a que otra vez, Señor, te recibo como mi suficiente Salvador y Señor. No, me refiero a que todos los días, como Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cada día es tomar una decisión por Cristo, cada día, familia. Hasta llegar a esta culminación de recibir todas estas promesas. ¿Porque somos buenos? No, porque Él es bueno. Y porque su gracia, aunque es inmerecida, Él nos la está otorgando. Sería muy tonto desaprovechar tan grande oportunidad, familia. Nosotros tenemos que ser sabios, diría nuestro pastor. Tenemos que estar truchas, no ser lentos. Acompáñame a leer el versículo número 12. Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Quiero que me acompañes a leer Zacarías capítulo 14, versículo 16, que dice así: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Aquí lo que Dios está diciendo es, ustedes van a poseer no solamente Edom, aquí habla que el resto o a todas las naciones. Pero antes, al empezar el versículo, dice, sobre los cuales es invocado mi nombre. Y cuando dice sobre los cuales, está hablando de que Dios los tiene bajo control, o más bien que a Dios le pertenecen.
Porque cuando habla de Israel dice que Israel es el pueblo sobre el cual su nombre es invocado, porque está haciendo una alusión de que Israel le pertenece a Dios. Para este tiempo, como él ya venció, como él ya separó cabritas de ovejas, los sobrevivientes de todas las naciones que hayan quedado le pertenecen a Dios y invocarán el nombre de Dios. Y entonces Israel será establecido ahí. Y también nosotros, familia. Porque desde que llegó nuestro Señor Jesucristo y murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día, y después llegó el Espíritu Santo de la promesa y llenó de ese poder a los primeros discípulos de Jesús en el aposento alto, a estos 120, dice que con poder, con valentía, predicaban la palabra. Y eran judíos. Y ahí empezó y después se fue extendiendo, ¿verdad? A los samaritanos, a los gentiles, hasta este entonces o hasta estas fechas, a nosotros nos ha alcanzado y continúa la obra de Dios. Continúa Dios tomando a las naciones, pero aunque es parte o es como una sombra de esta promesa, aún no es el cumplimiento de esta. Esto va a suceder cuando Jesucristo, como dice aquí, para que vengan a adorar al Rey. Las naciones van a ir cada año, o vamos a ir cada año a adorar al Rey. ¿Te imaginas? Eso es lo que Dios anhela, de lo cual nosotros no nos perdamos. Él quiere que estemos ahí disfrutando de todas estas bendiciones. Leamos el versículo número 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¿Qué quiere decir con esto, familia? Que va a haber una gran abundancia. La tierra va a ser muy fértil, tanto que dice que el que cosecha va a ser alcanzado por el que va a sembrar. Cuando se sembraba, pasaba un periodo de tiempo, aproximadamente medio año, para que se cosechara. Y después de ahí había un tiempo donde no había nada. Es como si fuéramos a estos campos, a estos terrenos aquí en nuestra región, nuestra zona, donde se maneja el temporal. Empiezan a sembrar por mayo y empiezan a cosechar como por septiembre, octubre. Y después de ahí otra vez vuelven a sembrar hasta mayo. ¿Qué pasa? Va a ser tanta la cosecha, tan próspera la tierra, tan abundante, que cuando ellos estén sembrando todavía van a seguir cosechando porque va a haber tanto grano, tanto fruto, tanta comida, tanta bendición. Esto es contraste con lo que leíamos en los capítulos anteriores, ¿verdad, familia? Donde hubo hambre. Pero eso era porque Dios lo único que estaba buscando de su pueblo es que se arrepintieran. Pero aquí obviamente esto ya es el fruto, es el resultado del arrepentimiento de las personas que verdaderamente le creyeron a Dios y consideraron que fue lo mejor. ¿Qué va a pasar? Nunca más van a tener hambre, tanto que el que siembra va a alcanzar al segador y viceversa. También dice que el que pisa las uvas, al que lleva la simiente, también le va a ganar. Va a haber tanta abundancia de vino. Dice, y los montes destilarán mosto. O sea, está hablando, esta es una alusión a que las frutas van a estar maduras, tanto que aún habla de collados, lugares donde es como que difícil que se desarrollen las plantas, pues aún los collados van a ser fértiles, familia. Habla de una gran bendición. Versículo 14. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Una vez más, otro contraste. ¿Te acuerdas que en los capítulos anteriores yo les decía, ustedes plantarán sus viñas, mas no van a beber su vino? Ahora les dice, plantarán sus viñas, ¿y qué creen? Van a disfrutar
del fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Porque el trabajo, familia, va a continuar y va a haber mucho. Aquí habla de labradores, habla de los que siegan, es decir, de los que piscan o cosechan, habla de los que pisan el lagar de donde se aplastan las uvas para obtener el vino, pero también habla de los que siembran las vides. ¿Quiénes lo van a hacer? Nosotros, familia. La misma naturaleza va a experimentar esa restauración, esa bendición, por el hecho de que nosotros hemos creído en Dios. No porque seamos buenos, familia, porque seamos perfectos, sino por el hecho de creer cada una de las palabras de Dios, por creer a sus promesas. Recordemos que Él es fiel y con eso termina este capítulo y este libro. Y dice así el versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Qué habla? Que nunca más van a ser desarraigados, que nunca más van a ser zarandeados, no va a venir ya castigos, familia. ¿Por qué? Porque para ese momento Dios ya nos habrá dado un corazón de carne completamente. A nosotros, su iglesia, los que hemos creído en este tiempo, antes de la segunda venida de Cristo, antes del rapto, vamos a ser transformados, vamos a recibir un cuerpo glorioso. Y nosotros ya no vamos a ser desarraigados. ¿Por qué? Porque ya no vamos a pecar. ¿Y por qué no vamos a pecar? Por el simple hecho de la gracia de Dios, por su favor, por su misericordia, porque Él es fiel, porque Él lo ha prometido y así va a ser. Así Él cierra este capítulo prácticamente con su sello o su firma cuando dice, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Dice, nunca más serán arrancados. Tú has visto a lo largo de la historia cómo Israel ha sido arrancado varias veces. Israel primero fue en el 722, luego fue Judá, ¿verdad? Por los de Babilonia. Luego regresaron una vez más a reconstruir el templo cuando Babilonia fue tomada por los persas. Y después cuando ellos ya creían que ya estaban en su tierra, en el año 70 después de Cristo, una vez más fueron exiliados. Y en el año 1848, no mal recuerdo, de nuestra era, vemos como la ONU les otorga una vez más su territorio, su tierra, y siguen en conflicto. Pero para ese tiempo ya no va a haber conflictos, familia. Y nosotros tampoco ya no vamos a tener que estar luchando con el mundo, con nuestra carne, ni con Satanás. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho, y así será, y disfrutaremos de grande abundancia, pero principalmente de la presencia de Dios. Amén, familia, vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra, gracias Dios por tus maravillosas promesas, gracias Padre por darnos ese privilegio de ser tus hijos, y gracias Dios por permitirnos disfrutar de tantas y tantas bendiciones, Señor. Principalmente de tener una comunión contigo, de estar a cuentas contigo, de tener paz con Dios. Gracias, Dios. Gracias, Cristo, por haber dado tu vida en esa cruz y por haber resucitado, Señor, de entre los muertos y habernos dado vida eterna, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, familia.